Hoy hablaremos de las corrientes filosóficas de la teoría evolucionista. Primero repasaremos los antecedentes de la teoría de evolución. Antecedentes de la teoría de la evolución. La doctrina de la evolución supone que la realidad entera, o cuando menos ciertas realidades, tal como las especies animales, no son estáticas o no siguen patrones inmutables y eternos. Algunas manifestaciones del pensamiento chino e indio admiten que hay algún principio último del cual han ido surgiendo todas las cosas. Varios filósofos se manifestaron en favor de la idea de Aristóteles de que las plantas, los animales y los seres humanos se han originado o ido originando a partir de principios y fuerzas vitales básicas. Sin embargo, Platón e incluso Aristóteles influyeron grandemente sobre la concepción estática y fijista del mundo y de las especies orgánicas que duró prácticamente hasta el Renacimiento. Así, en los siglos XVI y XVII surgieron las doctrinas evolucionistas, en particular las teorías concernientes al desarrollo del universo y a la evolución del sistema solar. La astronomía, la geología y la paleontología contribuyeron a la difusión de ideas evolucionistas. Estas se desarrollaron a lo largo de varias líneas. En primer lugar, las doctrinas ontogenéticas explicaban cómo de un germen puede emerger un organismo entero. Durante el siglo XVIII se discutió mucho sobre cómo tiene lugar efectivamente la evolución del organismo. Si es mediante la epigénesis, es decir, la sucesiva incorporación de partes, o mediante preformación, es decir, crecimiento de un organismo ya formado al principio, bien que en proporción más reducida. Se trataba de dar cuenta del proceso ontogenético. Linné, en la 10ª edición de su obra Sistema Natural en 1758, extendió el sistema que había adoptado para las plantas a los animales, y fue él el primero en colocar a los humanos en un sistema de clasificación biológica. En tercer lugar, Cuvier presentó especialmente un sistema de clasificación zoológica desde el punto de vista morfológico fundado en gran parte en datos paleontológicos. En cuarto lugar, las ideas de desarrollo, evolución y progreso introducidas en el siglo XVIII y difundidas por varios filósofos de la Ilustración. Por ejemplo, la hipótesis de la derivación de todas las especies a partir de un número reducido de antepasados fue propuesta por el presidente de la Academia de Ciencias de Berlín, Maupertuis, y también por Diderot. Por último, hubieron en filosofía varios intentos de concebir la evolución en relación con un devenir, sea de carácter orgánico y humano o de carácter universal y cósmico. El devenir de carácter orgánico y humano fue una de las ideas centrales en autores como Herder y Schelling. Ahora hablaremos acerca de las teorías evolutivas. En 1809, Lamarck publicó su Philosophie zoologique. En Lamarck entendió la evolución como un proceso de aumento de complejidad y perfección, no gobernado por el azar. Lamarckismo es el término usado para referirse a la teoría de la evolución formulada por el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX. Lamarck propuso que todas las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables, como se aceptaba en su tiempo, sino que habían evolucionado de formas más simples. Propuso el mecanismo conocido como
herencia de los caracteres adquiridos, refiriéndose a la capacidad de los organismos, hasta el día de hoy no demostrada, de trasladar a la herencia los caracteres adquiridos en vida. Más tarde, en 1830, tuvo lugar una resonante polémica entre Cuvier y Étienne Goroff-Saint-Hilaire en 1772 y 1884. Se discutió sobre si había o no un plan orgánico en la formación de las especies. Saint-Hilaire defendió la idea de semejante plan orgánico, sobre todo en su obra más famosa, La filosofía anatómica. Cuvier, por su parte, se opuso a ella. Por lo tanto, Saint-Hilaire defendió el llamado uniformismo, principio sobre el cual los procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el presente. Mientras tanto, Cuvier defendió el llamado catastrofismo. El catastrofismo es una hipótesis que supone que la Tierra, en sus inicios, se formó súbitamente y de forma catastrófica. Este paradigma estuvo en vigor durante los siglos XVII y XVIII. En tales periodos, se habría producido la extinción de las especies hasta entonces existentes y sustitución por otras. Estas nuevas especies procederían de otras regiones del planeta que se habrían salvado de la catástrofe. El geólogo Charles Lyell promovió y defendió el uniformismo en sus Principles of Geology, que influyó grandemente sobre Darwin, haciéndole cambiar su visión del mundo y siendo una inspiración fundamental para el origen de las especies. Ahora hablaremos acerca de la teoría de la evolución. Desde el siglo XIX, todo el pensamiento queda marcado por la idea de la evolución, tanto la filosofía como la sociología, la psicología y por supuesto las ciencias de la naturaleza. Darwin, con su obra El origen de las especies, da al pensamiento biológico evolutivo su forma más influyente. Según él, existe una conexión evolutiva entre todos los vivientes, por cuanto las nuevas especies en el reino de los vivientes siempre se desarrollan a partir de las precedentes. Dos fuerzas actúan en la evolución, primero la selección y la mutación o cambio hereditario. Darwin proporciona estrategias explicativas para explicar la diversidad y la adaptación en la vida. La ciencia darwiniana surgió y justificó dos afirmaciones principales. Primero, que la existencia de un árbol de la vida. Todas las especies vivientes existentes son resultado histórico de la descendencia común. En segundo lugar, la hipótesis de la selección natural para notar las transformaciones. A su vez, el concepto de evolución podría explicar aspectos de la diversidad y la adaptación. Darwin expone que la lucha por la existencia se impone una selección natural. Las variedades que mejor se adaptan a las condiciones del medio ambiente tienen las mayores posibilidades de supervivencia y las mejores perspectivas de una descendencia lograda. Las propiedades potenciadas por selección son hereditarias y se transmitirán a las generaciones siguientes hasta que acaba por adoptarlas toda una población. En cambio, la mutación es una alteración en la información genética de un ser vivo y que por lo tanto va a producir un cambio de características que se presenta súbita y espontáneamente y que se puede transmitir o heredar a la descendencia. Este cambio hereditario va a estar presente en una pequeña proporción de la población o del organismo. Ahora revisaremos la teoría evolutiva en el enfoque filosófico. La teoría evolutiva
en el enfoque filosófico podría significar dos cosas. Primero, enfoque de los problemas filosóficos planteados por la teoría evolutiva y en soluciones pautativas. Segundo, enfoque en los problemas filosóficos que se iluminan por la teoría evolutiva. Se podría argumentar que el surgimiento del darwinismo ha sido uno de los cambios conceptuales más significativos en la historia de la ciencia, y que por lo tanto ha tenido un tremendo impacto en todas las áreas de la filosofía. Las cuestiones filosóficas en la biología evolutiva se pueden agrupar en dos ejes. El primero son las cuestiones relativas a los patrones capturados en la estructura del árbol de la vida, y cuestiones relativas a los procesos. En segundo, a nuestra forma de conocer las cosas, en cuyo caso nos referimos a ellas como cuestiones epistemológicas, o pueden referirse a las cosas mismas expuestas por la ciencia, en cuyo caso nos referimos a ellas como cuestiones metafísicas. Haremos un breve análisis epistemológico de la teoría de la evolución. Los epistemólogos se han ocupado del problema de la explicación de los procesos evolutivos, especialmente en la evolución biológica. Hoy en día se ha concluido al respecto que la explicación evolutiva no es ni puede ser una explicación de naturaleza deductiva, pero que puede haber explicaciones de los procesos evolutivos por medio de leyes que muestran cómo, de un grupo de condiciones iniciales, se ha desarrollado un cierto proceso, que produce otras ciertas condiciones a la vez, regidas por ciertas leyes. Uno de los padres del pragmatismo filosófico, John Dewey, dijo que la obra de Darwin, El origen de las especies, introdujo un modo de pensar que al final estaba obligado a transformar la lógica del conocimiento, y así el trato de la moral, la política y la religión. Y señaló dos aspectos principales que la obra de Darwin aporta a la nueva lógica del conocimiento. La primera es que el cambio, lejos de ser un signo de defecto y de irrealidad, es fundamental en todo lo que existe. El segundo punto es que Darwin pluralizó el temporalismo hegeliano y destruyó el monismo radical. Además de la acertada visión de Dewey, el teórico de la ciencia Karl R. Popper pone sobre la mesa una cuestión crucial sobre la teoría de la evolución darwiniana. La cuestión es si hay una ley de la evolución. Su posición es que no hay tales leyes de la evolución, y la razón es simple y clara para él. Las leyes requieren repetibilidad, y la evolución de la vida sobre la Tierra o la sociedad humana es un proceso único e histórico. Por lo tanto, no pueden haber leyes de la evolución. Popper quiere dejar claro que simplemente mostrando que hay tendencias evolutivas no se prueba la existencia de leyes de la evolución. Si los evolucionistas pueden realmente establecer las condiciones para esta tendencia evolutiva, luego Popper permitirá que devenga ley, aunque él tiene sus reservas sobre el testeo de la ley. En definitiva, Popper afirma que la teoría de la evolución neodarwiniana no es teoría científica genuina. Según él, esta teoría no es propiamente testable y por tanto verdadera en sus principios filosóficos más fundamentales. Sin embargo, la teoría de la evolución no corresponde a los criterios epistemológicos definidos por Popper, porque él toma como modelo la física fundamental, pero como réplica firmemente Ernst Mayr, la teoría de la evolución da los principios de interpretación de hechos biológicos, y la vida no es objeto de la física. Luego, la teoría de la evolución es una teoría abierta, puesto que propone
un programa de investigación abierto hacia lo desconocido. En conclusión, de la teoría de la evolución de Darwin, sea como sea, verdadera, teórica científica o pseudo-teoría científica, podemos decir que la teoría de la evolución es seguramente mucho más una mera hipótesis, puesto que reposa sobre la base de numerosos e independientes hechos que la acreditan, y los hechos son incontestables.